Hola, hoy veremos la segunda parte de lo que es de la planeación y la organización, específicamente veremos lo que es la organización. Sigamos. Diremos que la organización no es una expresión de deseo en forma deliberada, o sea que se crea por crear organización, que responde a la necesidad de una mayor efectividad en relación con el ciudadano o el cliente, que es decir, qué necesita el ciudadano, qué productos, qué servicios o el cliente, qué productos o servicios necesita. En base a eso justamente es lo que se crean las organizaciones. Requiere para su existencia la colaboración de todo su personal para juntar sus esfuerzos para que se desempeñe en forma eficiente. Entonces, aquí decían que, por ejemplo, el departamento, digamos, temas de administración y finanzas, producción, comercialización, todo, cada uno en su área, pero todo trabaja en busca de ese objetivo común que es el logro de la producción del bien o la prestación del servicio. Su éxito está relacionado directamente con la organización adoptada. Veamos ahora en el tema de lo que la organización. ¿Qué es la organización? Es el diseño y la determinación de estructuras, procesos, funciones y responsabilidades. Cuando hablamos de la determinación de estructuras, nos estamos refiriendo a todo lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser el organigrama, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus estructuras? Pues su nivel directivo, su nivel ejecutivo, su nivel de apoyo. Todo eso cuando hablamos y cuando hablamos de procesos podemos hablar de procesos administrativos, procesos operativos y su función y responder pueden ser a los que están dados a través de lo que son los manuales de decir funciones, ¿no ves? Sus funciones, su atribución, nivel de autoridad, nivel de responsabilidad, por ejemplo. Bien, continuamos con lo que es la importancia de la administración. Dice, es una necesidad de organizar los medios disponibles para consecución de los planes u objetivos trazados. ¿Cuáles son los medios los medios disponibles podemos tener los recursos humanos, recursos financieros, recursos de bienes y servicios, recursos tiempo, para lograr los resultados en términos de eficacia, en términos de eficiencia? Cuando hablamos el tema de la organización, tenemos que comprender que sin organización sería un caos. Tengo que comenzar a reflexionar esa parte. Es el armazón, son las actividades y relaciones que existen. Por ejemplo, nosotros, el ser humano, ponemos una persona, ¿cuál es su armazón? Su armazón son los huesos que tenemos, ¿cierto? Es el esqueleto que tenemos. Sin esqueleto seríamos una masa, no podemos pararnos. Es lo mismo la organización. Sin un armazón, una estructura, no existiría lo que es una organización, sería un caos total. La organización requiere la participación y cooperación de todos sus integrantes, ejecutando tareas definidas y responsabilidades predeterminadas. Por eso es importante que dentro de la organización se debe alentar siempre el trabajo en equipo. Pero eso parte de las máximas autoridades ejecutivas. Las máximas autoridades ejecutivas de las organizaciones siempre tienen que pretender cuando se hacen los trabajos, hacer con las mejores personas. Y no solamente las mejores, y hacer que integrarse con toda y cada cual que pertenece a tal o cual área, porque de esa manera se va a realizar un mejor trabajo. Lo peor que se puede hacer en una organización es agarrar grupito aquí, grupito allá, y entonces queremos los mejores resultados, busquemos que participen la mayor cantidad de gente, y de esa manera, o de trabajadores, o de profesionales, no sé, porque de esa manera vamos a lograr los resultados. No hay peor cosa que existan grupos y grupos, y eso hace un mal clima organizacional. Y al haber un mal clima organizacional, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, es como dos perros que están atados por el cuello. ¿Qué hacen dos perros atados por el cuello? Cada uno tira para su lado, ¿no? Cada uno va a tirar para su lado los perros. Segundo, puedo poner un otro ejemplo. Entre el cepillo y la pasta dental. Cuando no hay un trabajo en equipo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que presionarlo para que funcione el cepillo con la pasta dental, tengo que presionar, ¿no? Exactamente. Y para cuando no hay un trabajo en equipo dentro de lo que es la organización, ¿qué es lo que se hace? Exactamente eso. Hay que presionarlo al trabajador porque lo terminan desmotivando y ya no termina haciendo el trabajo que quiere hacer. Por eso es importante la cooperación mutua y trabajar en equipo, un relacionamiento sincero, proactivo. Entonces, concluyendo, cooperarse mutuamente, eso es lo que se quiere, el trabajar en equipo.
La importancia de la organización, los beneficios que tiene una organización eficiente: reduce los costos, incrementa la productividad, es por ejemplo aquí la cantidad de productos obtenidos en relación a los recursos utilizados. Segundo, soluciona problemas sobre duplicidad de funciones y atribuciones de los trabajadores, porque se tiene claramente establecido lo que son a través de un manual de funciones y un manual de procesos, cuáles son sus funciones y atribuciones de cada uno. Comunicaciones más eficientes entre los diferentes niveles de la organización, porque de esta manera lo podemos hacer. ¿Cuál es el nivel ascendente, descendente? ¿Cuál es el mejor? El horizontal, porque a veces en una sola reunión podemos solucionar los problemas. El control más eficiente y oportuno de las actividades desarrolladas debido a que se realizan tareas específicas. Cada uno sabe exactamente lo que tiene que desarrollar en su unidad de trabajo. Ahora veremos lo que son las organizaciones formal e informal. Una organización formal se representa mediante gráficas o esquemas impresos donde se establecen lineamientos generales para ciertas funciones previstas y relaciones entre las actividades. Una organización formal es aquella que está, por ejemplo, establecida, puede ser por una ley, por una resolución ministerial, puede estar establecida también una organización formal a través de lo que viene a ser una resolución que tiene, por ejemplo, el CEPREC, ahora que antes era el Fundempresa. Las organizaciones informales surgen como necesidad de los grupos, no están descritas ni definidas en la organización formal, funcionan en base a los elementos afectivos, religiosos, culturales, deportivos que existen entre sus miembros. Son los que existen dentro de lo que son las organizaciones, se crean los grupos informales. Aquí tenemos una diferencia entre la organización formal e informal. La organización formal se establece por directivo y la informal surge de manera espontánea. Quiere decir, en esta parte son los que están los dueños, los que están en la parte directiva, la empresa dice, esta es la estructura que aprobamos, pero en la informal no es de forma espontánea, no hay una estructura definida, sino de forma espontánea se la realiza. La organización formal está marcada por la posición jerárquica en la que se encuentra cada uno, mientras que en la informal predomina la relación de amistad, enemistad y la parte de indiferencia. Por ejemplo, aquí en la formal, el gerente general por un memorándum, pero cuando vemos a uno que está al frente digamos, en una reunión de los sábados que se juntan para jugar fútbol, no será memorando a quién va a coordinar eso, ¿no es cierto? La organización formal percibe los intereses de la empresa. La informal no tiene por qué perseguir ese interés, no somos, en forma de lo que se produce en ese momento, por ejemplo, ¿no ven? Seguimos con el tema de la diferencia entre la organización formal e informal. La formal, la comunicación sigue los cauces que han sido marcados por la empresa. La informal, la comunicación se basa en rumores, contactos fuera de la empresa. ¿Cuáles puede ser una comunicación formal? Puede ser los boletines, los folletos, hay la parte de alguna comunicación que se da a través de un grupo, puede ser de WhatsApp, por ejemplo, dentro de la organización, o alguna otra línea electrónica. La informal, más que son rumores que se dan de contacto entre cada uno de los trabajadores, ¿no? Los grupos en la formal son los departamentos en los que los directivos han dividido la empresa. En la informal los grupos se forman por personas que tienen relaciones de amistad. Cuando dice cuáles son los departamentos, puede ser administración, finanzas, producción, comercialización, y el otro en la informal es por los grupos que se forman. En la formal los directivos tienen autoridad y en la informal pueden ejercerla los líderes de sus compañeros. En las etapas de la organización tenemos aquí la división del trabajo y la coordinación. Cuando hablamos de las etapas de la organización, la división del trabajo y la coordinación, tenemos que hablar que, por ejemplo, la división del trabajo está dividida entre lo que va a ser la jerarquía, digamos, aquí tenemos hablamos de lo que son las estructuras de la empresa por medio de disposiciones, funciones por orden de autoridad o algún grado de importancia que existe, ¿no es cierto? En la empresa tenemos lo que viene a ser la departamentalización y tenemos lo que viene a ser el tema de lo que es la coordinación misma. Bien, sigamos. En la división del trabajo hemos dicho que son de jerarquía, departamentación y descripción de funciones. Cuando hablamos de la jerarquía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es todo lo que tiene la estructura de la empresa por medio de disposiciones de funciones, orden de autoridad o grado de importancia. Fíjense, aquí tengo un directorio, gerente general, tenemos los directores y tenemos los jefes de unidad. Después, en la parte de la departamentalización, aquí tenemos, digamos, podemos poner, por ejemplo, aquí a ver en la departamentalización el tema de
¿Para qué hace esa departamento? Para que sea más eficiente la empresa, de manera que van creciendo, puede haber un departamento por funciones, por proceso, por producto, por cliente, por decir, poner algunos ejemplos. Y la coordinación es el equilibrio y armonía de todos los recursos y esfuerzos en el desempeño de sus funciones. ¿De qué? De todo lo que hemos hablado en el tema de la división de trabajo. Por ejemplo, las máximas autoridades de las organizaciones deben tratar que exista siempre ese equilibrio y armonía en todos los recursos y esfuerzos en el desempeño de sus funciones, y que las mismas estén coordinadas e interrelacionadas entre sí para el logro del objetivo en forma eficiente, siempre buscando el bien y la coordinación de todo y cada uno de los trabajadores y de los funcionarios dentro de la organización. Eso es muy importante. Niveles organizacionales y tramos de control. Cuando hablamos de los niveles organizacionales y tramos de control, tenemos que tomar en cuenta qué es primero, o sea, cuando hablamos del tramo de control. Es la cantidad de subordinados que una administración puede dirigir en forma eficaz y eficiente. En otras palabras, si hay niveles organizacionales es porque existe un límite para el número de personas que un administrador puede supervisar de manera efectiva. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un gerente puede supervisar 4 o 5 gerentes. Bueno, muy bien. ¿Ese gerente a cuánto jefe de unidad tiene por abajo? O sea, a eso se refiere cuando hablamos de los tramos de control. Niveles organizacionales y el tramo de la administración. Cuando hablamos de los niveles organizacionales y el tramo de la administración, fíjense aquí, el supervisor A, tramo de control estrecho, tiene 4, el supervisor B, tramo de control amplio, y el C tiene un tramo de control muy amplio, o sea que tiene mucho más trabajadores en el C. La razón de que existen niveles organizacionales se debe a las limitaciones del tramo de la administración. La razón, los niveles de la organización se encuentran en las limitaciones del tramo de lo que viene a ser la administración. Factores que determinan un tramo eficiente. El número de subordinados que un administrador puede supervisar eficazmente depende del impacto de los factores que tienen. Aquí, por ejemplo, aquí está un administrador, un gerente, tiene tres directores, y cada director tiene tres jefes de unidad, por ejemplo. El tramo estrecho, aquí tenemos el tramo estrecho, dedican más tiempo a los subordinados. Aquí en este podemos ver nosotros que existe, por ejemplo, una escasa capacitación, una autoridad inadecuada, planes poco claros, objetivos y normas poco verificables, rápidos cambios en los ambientes, tanto estrechos que internos, las reuniones son ineficientes, subordinados que son inmaduros. Esa es cuando hablamos de lo que se puede presentar cuando hablamos de los tramos estrechos. Ahora bien, el tramo amplio, dedicación de poco tiempo a los subordinados. Esto se refiere a la capacitación completa de los empleados, delegación clara para emprender tareas bien definidas, reuniones eficaces, tareas sencillas, subordinados que son ya maduros, en la cual se puede ver la dedicación de poco tiempo a los subordinados cuando es el tramo amplio. Aquí le dejo un ejercicio práctico para que justamente puedan graficar un tramo de control corto y un tramo largo, y de esa manera puedan reflexionar sobre la importancia que tiene en la administración los tramos de control. Y elaborar 5 tipos de departamentación mediante organigrama, para que de esa manera puedan tener una visión mucho más clara respecto a cómo la importancia de la departamentación dentro de lo que vienen a ser las organizaciones. Con eso habíamos terminado esta parte del tema, que es la segunda parte. Gracias totales por su tiempo, y le dejo un mensaje. La mejor organización no asegura los resultados, pero una estructura equivocada sería garantía de fracaso. Peter Drucker. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video.